Hey, ¿qué onda, vitaminas? ¿Cómo están? El día de hoy es una cápsula que creo que voy a disfrutar, no creo, estoy segurísima que la voy a disfrutar muchísimo, porque es un tema que a mí me gusta mucho. Siempre que recaigo o gente que me pide consejos de cuando recaemos, siempre les digo, recuerda algo que te gustaba hacer cuando estabas chico. Agárrate de ahí para salir del hoyo negro en el que estamos y empieza a hacer esas cosas que disfrutabas cuando estabas chico. Y para mi sorpresa, hay mucha gente que no se acuerda de su infancia. Y hay veces que estamos en el presente y nos cuestionamos, ¿por qué siempre me agarro el mismo patrón para tener una relación? ¿O por qué no me valoro? ¿O por qué dejo que la gente abuse de mí y yo estoy consciente de eso, como que esta parte de víctima? Y todo esto se debe a que hay unas heridas infantiles que a veces están ahí y en el presente no estamos conscientes de ellas, o hay veces que sí, pero se nos hace normal vivir con ellas y no las sanamos. Y el día de hoy vamos a hablar de la importancia de sanar estas heridas y cuáles son estas heridas infantiles, porque muchísima gente, al igual que yo no sabía ni cuáles heridas eran. Vamos a estar hablando con alguien que quiero muchísimo, que desde un inicio me apoyó en este proyecto de Es Tiempo de Hablar, y ella es la psicóloga Adriana Fimbres. Es especialista en psicoterapia Gestalt, últimamente ha tomado cursos de trauma infantil, es terapeuta, conferencista y casi, o somos paisanas aquí, que Adriana, bienvenida a Es Tiempo de Hablar. Ay, Maurín, qué gusto, estoy súper contenta, primero por verte otra vez y tocar este tema que realmente es de los temas que más me apasionan, en los que más me he preparado últimamente y espero, es tanta la información que espero ser capaz de dar puntos muy claves para que quien nos escuche se lleve algo y pueda empezar el camino o continuar el camino de sanar, ¿no? Esa parte de nosotros infantil, que aunque ya somos adultos, sigue viviendo en nuestro cuerpo. Claro que sí, y tú siempre dejas como que esta huella emocional, tienes ese tacto de explicar las cosas de una manera sensible y emocional, que cuando te veo en TikTok, te veo en Instagram y haces tus reflexiones, te lo juro que en automático llamas mi atención porque llegas por esta parte emocional que es muy importante. Y me encanta, la neta. Síganla en Sanarte o como Adriana Fimbres, ahí la van a encontrar. Créanme que es uno de los mejores consejos que les puedo dar el día de hoy. Y recuerden que en YouTube pueden dar sus comentarios de temas que quieren que hablemos o sobre este mismo, también lo pueden hacer. Y pues para entrar en materia, justo lo que estaba diciendo en la introducción, a mí me sorprende cómo mucha gente tiene bloqueada la infancia. O sea, ¿esto a qué se debe o por qué no lo recuerdan? Sí, fíjate que estaba leyendo que en promedio nosotros recordamos a partir de los 3, 4 años de edad, aunque hay personas que sí tienen memorias muy tempranas, y que esto tiene que ver en parte por que el lenguaje afianza mucho más nuestra memoria episódica. La memoria episódica es la que, como la autobiográfica. Entonces, cuando yo puedo nombrar algo, es más fácil que yo lo recuerde, que recuerde esa historia. Y esta parte de memoria episódica no se encuentra muy bien desarrollada todavía en temprana edad. Pero el que yo no recuerde conscientemente algo, Maurín, esta es una parte bien importante, no significa que ciertas memorias se llaman procedimentales, que son las memorias más primitivas y más inconscientes, que son las memorias de nuestro cuerpo, estén presentes. Entonces, no importa que yo no recuerde algo conscientemente, mi cuerpo reacciona ante ciertos estímulos y yo muchas veces no sé ni por qué. Como quien dice, no sé ni por qué a veces ciertas personas me caen bien nada más de verlas y con ciertas personas siento un rechazo, una evitación. Y todo esto tiene que ver con ese programa inconsciente que llevamos todos, pues se dice que desde el vientre materno, ¿no? Desde el segundo trimestre del vientre materno. O sea, que ahora sí aplica como que a cada acción de chiquitos hay una reacción tarde o temprano. O sea,
si lo podemos llegar a ver. O sea, si me pregunto, yo sí tengo muchas cosas que sí me acuerdo de chiquita. Y últimamente me reseteé en acordarme en las cosas buenas y no en las cosas malas, pero sé perfectamente cuáles son algunas cosas pues, heridas o malas, y hay otras que tengo que trabajar todavía. Y la otra vez en terapia me dijo, la terapeuta me dijo, porque le dije, ay, la otra vez estaba en mi casa y estaba una niña y la regañó el papá, pero la regañó de tal manera, o sea, que la niña ni tenía por qué estar regañada, simplemente porque el papá estaba hablando por teléfono y la niña ni siquiera estaba haciendo tanto ruido, pero la regañó y el tono de voz fue como, a mí fue así como, yo en automático me salí, Sí. o sea, como que dije, ahí nos vemos. Entonces dije, Voy a luego, hacer perdón que te interrumpa, voy a hacer una pausa porque es bien importante eso. Algo detonó, el tono de voz detonó una memoria emocional, aunque no puedes identificar todavía exactamente en tu vida en qué momento sentiste eso, pero tu adaptación ante ese momento fue la huida, ¿sí? Podemos pelear, podemos huir, podemos paralizarnos. La huida. Y esa adaptación tuya en tu vida adulta la vas a seguir practicando. Es decir, cuando estés en ciertas situaciones que tú no te sientas cómoda, que no te gusten, tu tendencia va a ser a huir. Nada más para hacer ese sí. córchete. Y la verdad sí soy muy amante de huir, de cuando algo está incómodo, cuando no me siento en paz, o cuando está un conflicto, yo huyo. Me voy. Me voy. Pero antes de analizarme a mí y todo este despapalle, me encantaría, o sea, ¿qué es? O ¿qué es una herida de la infancia? Ok. Una herida puede ser obviamente una herida aguda, o sea, de un evento pues bastante fuerte, bastante abrumador, como son un accidente, un abuso, la muerte de un familiar, pero no necesariamente tiene que ser un evento tan intenso. O sea, es un evento que yo no puedo digerir en mi infancia, yo no pude entender, yo no pude digerir, yo no tuve a alguien que me apoyara para asimilarlo, para entenderlo, y simplemente se quedó ese impacto grabado en mi cuerpo, o ese dolor grabado en mi cuerpo, y ahora cuando, como tú lo acabas de mencionar, cuando una situación presente se asemeja a un evento que no me gustó, que no pude digerir, que me causó una desarmonía, yo reacciono, ¿sí? Como en tu caso que practicas. Escuché ese grito, sientes algo, inmediatamente me quiero ir. Esa es una señal de un trauma, de algo no digerido. ¿Por qué? Porque de chicos, a lo mejor de chica, voy a usar tu ejemplo porque me lo diste ahora y no porque te quiera analizar, pero la adaptación tuya, yo supongo en un momento fue el alejarte como un mecanismo de defensa, de supervivencia, porque en ese momento tú no podías enfrentar esa situación, ¿sí? Y como yo no pude enfrentar, entonces mi manera de protegerme es alejándome. Que está bien, que fue la manera como aprendiste, pero lo que pasa es que a veces nos quedamos estancados en nuestra vida adulta con ese mismo mecanismo, ¿sí? Ayer platicaba con una persona precisamente que estaba a punto de divorciarse, o ella pensaba que se iba a divorciar, porque cuando ella se siente mal, ella aprendió a callar su malestar y a irse sola, por ejemplo, de niña a su cuarto. Entonces, este mecanismo todavía lo sigue teniendo de adulta, y ahora cuando tiene un problema, en lugar de enfrentarlo y hablarlo, ella quiere salir de él. Entonces, el trauma no es lo que vivimos, sino lo que nosotros interpretamos de eso que vivimos. Esa interpretación que le dimos de niños es lo que genera ese trauma. Por ejemplo, mi papá se fue cuando yo era un niño y yo lo interpreté como no soy suficiente para que él me ame y para que él se quede conmigo, y él se fue. ¿Qué está mal en mí? Ese es el trauma. No tanto que mi papá se haya ido, sino que yo pienso que algo está mal en mí, que no merezco el amor, que a lo mejor tengo que hacer más cosas para que la gente no se vaya de mi vida.
No sé si con esto respondo más o menos a la pregunta. Sí, y creo que de ahí, o sea, he leído, o sea, yo la verdad, yo ni sabía que existían las heridas de la infancia, pero he leído que para identificarlas hay 5, ¿no? Cinco heridas y como que son las más comunes o no sé, ahora sí que me encantaría que, así como estamos hablando con ejemplos, expliquemos cada una de ellas, ¿no? Ahorita acaba de ser justo el abandono, ¿no? Y me encantó lo que dijiste al principio, porque esto no puede ser que sea algo que sea súper traumante, puede ser algo simple que tú lo tomaste y pues ya lo dejaste, ¿no? En tu mente y en tu cuerpo y por eso tomas esta reacción. Entonces, cuando tienes un abandono en la infancia, que creo que podemos empezar por ahí, o sea, qué tipo de abandono puede ser y cómo puede repercutir en nuestro tú de grande? Ok, me encanta esta herida, porque, bueno, cuando yo atiendo a personas, la tiendo a identificar muy rápido. ¿Por qué? Cuando uno de nuestros papás se fue, es bien común que uno, a lo mejor, se separe de la pareja, el padre se vaya y la madre tenga que salir a trabajar. Entonces, el niño siente doble abandono. Sí, mi papá se fue, pero también perdí a mi mamá que estaba en casa y me quedé solo. Uh-huh. El niño, como es egocéntrico, tiene una mentalidad que él se va a adjudicar la responsabilidad del problema. Él piensa que todo lo que pase tiene que ver con él, con sí mismo. Entonces, si mi papá se fue por algo que yo hice, que me faltó, no soy suficiente, y mi mamá también se fue. Entonces, me quedo solo. Va a ser una persona con gran temor a la pérdida. Los duelos los puede vivir con gran sufrimiento y va a hacer lo posible para no volver a pasar por eso, que es, si yo no quiero que tú me abandones, entonces yo voy a tratar de adaptarme y hacer todo lo que tú quieras para que te quedes conmigo. Y recuerdo una persona que una vez me decía, es que a mí me sorprendió muchísimo porque me platicaba cómo su esposa lo trataba y las cosas que le decía, no te quiero, no te soporto, no te admiro, cosas que cuando me le decía yo decía, ¿qué tuvo que pasar esta persona para permanecer al lado de alguien que te diga eso? Y él me decía, es que esta persona rompió mi autoestima. Y yo me atreví a contestarle, yo pienso que tu autoestima fue quebrada muchísimo antes de conocer a esta persona. Y es por eso que estás con esta persona. Si tu autoestima no estuviera ya rota, tú no estarías con esa persona. Entonces, sí, el abandono son personas que se abandonan a sí mismas para buscar la aceptación de alguien más y van a tratar de evitar a toda costa que alguien se vaya. O sea, no sé, es que tengo gente muy cercana a mí que, por ejemplo, yo les digo personalidad camaleónica, ¿no? O sea, que se ponen de novia o de novio con alguien y agarran la personalidad totalmente de la otra persona y les gusta totalmente, o sea, ya no sabes lo que le gusta a mi amiga, ponle, ¿no? Porque se convirtió totalmente en su pareja y dejó de ser ella. ¿Esto también se debe a esta parte de abandono? Sí, si te fijas, de cierta manera, se pierde. O sea, se pierde en el otro, se abandona a sí mismo, abandona sus deseos, sus necesidades, sus gustos. ¿Para qué? Obviamente para agradar, porque quiero que me quieras. Entonces, voy a aprovechar para mencionar esto bien importante de la infancia. Imagínense a los niños, o ustedes como niño, con dos necesidades. La necesidad de ser yo mismo, que es la autenticidad. Quiero ser quien yo soy, esa libertad de expresarnos y ser nosotros mismos. Y la necesidad de apego. Es decir, quiero sentir que pertenezco, la necesidad de afecto, primero con mis padres, ¿no? Pero si yo veo que mis padres rechazan, y vamos a meter un poco el rechazo ahorita, rechazan partes mías, yo me siento mal con esas partes mías. Y yo renuncio a mí también, renuncio a esas partes mías para tener esa conexión contigo, papá, o esa conexión contigo, mamá. Ok. Y es lo que dices un poco también de las amistades que mencionas. Muchas veces, si yo percibo que alguien no quiere una parte mía,
yo la rechazo para tener la conexión contigo. Y el trabajo creo que de adultos consiste en ponernos en una posición donde cada vez seamos más auténticos o más libres de ser nosotros mismos, enfrentando nuestro miedo a ser rechazados o a ser abandonados porque no soy lo que tú esperas de mí. Ese es un reto bien grande, como ese cambio de cómo sanar esas heridas. Sí, y creo que por eso es súper importante ir a terapia. En serio, yo hago estas cápsulas porque algo que es primordial cuando te detonas con un trastorno como es el mío, una de las causas es el entorno. Y el entorno es desde que estás chiquito. Y a veces las vienes cargando hasta que te vuelves. A mí mucho, cuando a mí me diagnosticaron, me decían, es que tú eras una bomba de tiempo. O sea, traías una olla express ahí que tu manera de sacarlo fue con el trastorno. Gracias, ¿verdad? Nada padre, pero es por eso que es tan importante que hago estas cápsulas, porque no necesariamente tienes que tener un trastorno para ir a terapia. O sea, vayan desde antes, o sea, prevengan y háganse responsable de ustedes. Y algo que, aunque ya tocamos el rechazo, otra de las heridas es la traición. O sea, la traición de chiquito, ¿cómo te pueden traicionar? O sea, ¿cómo te traicionas o cómo te traicionan? Claro, fíjate, y aquí sí, en esta herida, cuando yo leí este libro de las 5 heridas emocionales de la infancia, esta herida me llamó mucho la atención y me identifiqué mucho con ella. Y aquí la resumo así: la vida y las personas no son como yo lo esperaba. Las personas que, por ejemplo, las personas que yo esperaba que me dieran amor, de repente me dieron todo lo contrario. Entonces, yo no puedo confiar. Se crea como una desconfianza en la vida y en las personas que me hacen ser una persona a veces que quiero controlar, que estoy alerta, que estoy esperando lo peor para que la vida no me agarre desprevenida. Vivo generalmente desde el miedo, ¿sí? Porque tuve una experiencia traumática, puede ser, donde lo que yo esperaba que tú me amaras y me cuidaras, y a lo mejor sufrí maltrato de tu parte o sufrí abuso de una persona a la que yo confiaba. Es una traición. Entonces no puedo confiar en nadie, no puedo confiar en quien yo pensé que era confiable y vivo desde el miedo. No sé si quedó un poco claro. Es como cuando creas una expectativa hacia una persona y no la llena, ¿no? Últimamente alguien muy cercano a mí me está diciendo, ¿por qué siempre repito el mismo patrón? Ajá. Y yo, pues es que el patrón, dentro de mí, yo no le digo nada porque es una persona que quiero muchísimo y no, o sea, si la confronto, salimos mal. Entonces digo, pues es que el patrón te lo creas tú estás en una expectativa que quieres llenar. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Okay. Es como cuando tú creas un patrón de una persona, es tu ideal, tu expectativa, y tú estás esperando que esa persona se comporte como tú, pero te llama la atención algo ahí tóxico, que caes en lo mismo. O sea, esa es mi perspectiva, ¿no? Sí, sí. Y también tiene esta personalidad de que, voy a ser súper buena gente contigo, o yo doy todo por ti, y abajo, en el fondo de su personalidad, es como que yo espero que tú me trates igual de la misma manera que yo te estoy tratando a ti. Sí. Y yo, es que no, o sea, no es así, pero no sé si eso tenga que ver con esta parte de traición o tiene que ver con otra cosa. Ok. Fíjate que todos, y es un poco revuelto porque todos tenemos todas las heridas. Sí. Una es más predominante que otras, pero siempre es una mezcolanza, ¿no? De heridas. La parte de la traición sí se caracteriza por tener unas expectativas muy altas de las personas. Y cuando yo siento que las personas fallan, se reafirma mi creencia de no puedo confiar en la gente, ¿sí? Otra vez me traicionaron. Yo di todo y me pagaron mal. Y aquí es bien importante la sanación de esta herida.
dejar de esperar que un ser humano sea como un Dios, ¿no? O un ser humano sea perfecto. Y aceptar que un ser humano se equivoca y probablemente puede causar dolor, ¿no? En mi vida. Como que ver la humanidad en las personas más que exigir la perfección en alguien y decepcionarme una y otra vez, y mi miedo aumenta, entonces estoy más a la defensiva, pero sigo buscando personas, como tú dices, que van a confirmar esa creencia que yo tengo, que es no se puede confiar en las personas. Eso es lo que pasa, hay creencias muy fuertes que se van reafirmando en nuestra vida adulta. Entonces, como aquí anoté, hice unas anotaciones para no perderme tanto, de sanar, o sea, cómo sanar, y puse dos cosas bien importantes en ese proceso. Crear nuevas memorias en nuestro cuerpo, o sea, emocionales, que las memorias traumáticas. Y lo voy a poner con un ejemplo. Ok, voy a poner este ejemplo, que se me vino a la mente. Tengo una paciente que le cuesta mucho trabajo hablar y habla muy bajito, que me cuesta trabajo escucharla. Ok. Y ella muy inteligentemente en una terapia escribió muchas cosas y llegó conmigo a la terapia con una libreta y me empezó a leer porque dice que se le dificulta expresarse, pues espontáneamente, ¿no? Okay. Me empezó a leer y me empezó a describir ese nudo en la garganta que siente, esa sensación tan incómoda que la acompaña y la ha acompañado toda su vida, pero también lo incómodo que es a veces para ella hablar, que no sabe qué es más incómodo, si la sensación del nudo en la garganta o hablar. Entonces hicimos un ejercicio con ella donde fue algo muy corporal, que es lo que te digo que he aprendido en estos últimos cursos, cómo nuestro cuerpo va a ser una gran herramienta para sanar. Empezamos a trabajar ya la postura de sentirse cohibida y la postura de sentirse segura, ¿no? Entonces, primero trabajamos nada más con el cuerpo, como cambiar estas posturas, ver cómo se sentía, y le pedí que escribiera una frase que le hubiera gustado haber dicho en un momento que ella no pudo hablar. Y la escribió. Sin saber yo de su historia, Maureen, yo sabía que esa persona había pasado por una situación o que su ambiente no era seguro para que ella se expresara. ¿Sí me explico? En algún momento de su vida ella quiso expresarse, pero sabía que no era seguro y lo que hizo fue retener las palabras en su garganta. Y ahora le cuesta hablar. Después de hacer este ejercicio, donde ella sintiera la diferencia de sentirse insegura, segura, le pedí que leyera la frase que escribió. Y era algo así como, mamá, me hubiera gustado que estuvieras conmigo, ¿no? Pero cuando la dijo, empezó a moverse la emoción y empezó a llorar, y yo la impulsé a que terminara la frase, la repetimos varias veces hasta que ella pudo decirla fácilmente y fluidamente, ¿no? Y su conclusión me gustó mucho, me dijo, ahora sé que puedo hablar sin sentir ese nudo en la garganta. Esa es una nueva memoria que ya tiene su cuerpo, que se creó ahí en terapia, como esa experiencia de poder repetir y repetir y repetir la frase muchas veces hasta que ella sintiera como, ya me liberé, ¿no? Entonces las heridas muchas veces no se curan razonando, se curan con nuevas experiencias emocionales y corporales. No sé si... ¿Qué entiendes de esto que dije? Es cierto, hay veces que tenemos hasta nuestro lenguaje corporal, a veces luego puedes leer a una persona si es insegura, eso o sea, de que no podía hablar o que tiene la voz bajita, muchas veces es porque te falta seguridad en ti mismo, ¿no? Y a veces te reseteas y dices, es que siempre he sido así. Uh-huh. Y no tienes la causa, ¿no? Cuando al final de cuentas, pues sí hay algo atrás, ¿no? Como en el caso de tu paciente, y pues lo trabajo en terapia y ya está reseteada de, ok, ahora puedo hablar de esta manera, ahora sé cuál es el miedo o qué lo causaba, lo trabajo y actúo de esta manera. Creo que por ahí va. Ándale, sí, así tal cual. Así tal cual.
Oye, pero, ok, aquí ya detectamos pues ciertas heridas de la infancia. Ajá. Pero, ¿cómo sabemos que las tenemos? O sea, como ahorita te acabo de decir, o sea, que te tiene la voz bajita o te comportas de cierta manera y no estás consciente de ellas. O sea, ¿cómo sabes que tienes las heridas? Ok. Aquí nuestras emociones van a ser de gran ayuda. Es decir, cuando algo me molesta muchísimo, vamos a suponer, una persona me dijo, es que no soporto a esta persona y no sé por qué, pero no puedo estar con esa persona y es alguien muy cercano, ¿no? A mí me pasa eso tiro por viaje y sobre todo a veces en el trabajo. O sea, que de repente digo, es que no puedo con este güey. O sea, No puedo. no puedo. O sea, y luego ya digo, pues es que me recuerda a tal persona o es que cierta actitud. O sea, por ejemplo, a mí algo que me saca de quicio es la gente cuadrada. Ajá, exacto, sí. No puedo. O sea, neta, no puedo con la gente cuadrada. Yo cuando hay A, B, C, D, o sea, ¿por qué tienes que nomás meterte en este cuadrito que estamos aquí viéndonos las dos, no? Y hace cuenta, pero me dispara, no puedo. Ok, esa gente, para responder a tu pregunta, una emoción intensa como el no puedo es señal de que hay algo detrás, no es porque sí. Entonces, esa es una señal. Estoy sintiendo una emoción intensa. En este caso puede ser, no me gusta la gente cuadrada. Porque la gente cuadrada, voy a hablarlo así de manera general, en algún momento causó un dolor en mi vida, ¿sí? Y voy a ponerte un ejemplo de alguien que me dijo algo similar, ¿ok? Una persona me decía que en su trabajo tenía una jefa muy cuadrada, controladora, y que decía como un no rotundo, y que él se sentía muy enojado, pero como un poco congelado, como que él no podía expresar su malestar. Y analizando un poco su historia familiar, tenía una mamá que de chico pues era una mamá muy dominante, que cuando él le decía algo, le decía no, y lo callaba así en seco, y él le tenía miedo y sentía mucho enojo, pero le tenía miedo, que es lo que le hacía paralizarse, ¿no? O sea, no poder hacer nada al respecto con ese enojo. Entonces ese enojo se queda como estancado en el cuerpo. Y ahora que se enfrenta a una jefa que tiene ciertas características parecidas a su mamá, entonces él siente ese enojo cuando ella controla, por ejemplo, o cuando ella es cuadrada o cuando ella dice un no, pero ese enojo lo siente, pero no es capaz de expresarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer en terapia? En terapia voy a trabajar con ese enojo no expresado y voy a utilizar a lo mejor la imaginación para decir lo que me hubiera gustado decir. En este caso, él, por ejemplo, habló con su mamá y le dijo, mamá, yo entiendo, si no me tienes que gritar, yo entiendo con las palabras, ¿no? Entonces, es eso, o sea, como emociones intensas se nos despiertan porque hay una memoria emocional inconsciente que nos hace como activarnos de nuevo. En este caso, lo que tú mencionas, la gente cuadrada me detona una emoción que ahí está pendiente con un potencial de ser transformada. Ok, ahorita acabo de decir y me encantaría terminar con esto, Sí. la memoria emocional, o sea, ¿cómo la podemos trabajar? O sea, obviamente vayan a terapia, vitaminas, yo creo que tome la decisión número 1, pero a veces cuando nos tenemos que enfrentar contra estas cosas que son desconocidas, como la memoria emocional que acabas de pensar, nos da miedo. Exacto. Nos da miedo hacer como que regresarnos a esto, la memoria emocional. Entonces, ¿qué consejo o cómo nos invitas a que si ya identificamos las heridas emocionales, las heridas infantiles, perdón, decir, ¿saben qué? Voy a trabajar en ello para tener una mejor calidad de vida y saber que cuando vas a trabajar eso, pues te vas a resetear y te vas a topar con esta memoria emocional que a lo mejor ni tú estás dispuesto a trabajarlo desde un inicio, ¿no? Sí, ok. Excelente pregunta para cerrar, el último curso que tomé fue precisamente de esta pregunta, Maureen, de cómo abordar a una persona
y cómo hacerle conectar con ciertas memorias que a lo mejor no quieres pues contactar con, sin que esto sea amenazante. Y decía este doctor que muchas veces abordamos luego las memorias negativas. Uh-huh. Y hacemos una pregunta, a ver, cuéntame, y empezamos a tratar de adentrarnos a las memorias dolorosas de lleno, ¿no? Entonces, eso puede ser muy amenazante para las personas. Y aprendí que para que una persona se sienta más abierta a explorar este mundo doloroso, es muy importante contactar con lo contrario primero. Es decir, yo tenía una paciente que me decía esta parte de que se sentía muy insegura en muchos aspectos, y lo que yo hice fue hablar con ella de momentos en los que ella se sintió muy segura en su vida. Y me empezó a platicar de momentos en los que ella bailaba, practicaba danza folclórica, y platicamos mucho sobre este tema. La hice que contactara con ese recuerdo. La veías tú sonriendo. Fue una experiencia bien bonita platicar de esto. Y después toqué con ella temas de inseguridad, de miedo en su vida. Cuando hice esto, Maureen, me empezó a decir cosas que no me había dicho yo creo que en 10 terapias anteriores que yo no sabía de ella, cosas fuertísimas, pero que ella se sintió con la apertura de hablarlas después de que ella sintió su seguridad. ¿Sí me explico? Contactó ella con su fuerza, con su seguridad, y desde ahí ella pudo moverse hacia un lugar más difícil. Y me contó pues varios abusos que sufrió a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, la salud implica el aprender a movernos en emociones agradables y desagradables. Se llama como una pendulación, ¿no? Puedo ir de un lado a otro. El problema está cuando nos estancamos en un lugar y no podemos salir de él. Es decir, me siento insegura y estoy estancada en sentirme insegura. Entonces, un tip que yo les puedo dar, si ustedes quieren adentrarse un poco más a ciertas emociones difíciles, exploren antes momentos donde se han sentido totalmente lo contrario a un evento doloroso, ¿no? ¿Para qué? Para que se sientan mucho más firmes y capaces de abrir también esa parte que no es nada fácil y que se va a explorar de capita en capita. No tienen que irse de lleno al fondo, sino a lo mejor hoy estoy lista para explorar esto que sentí en un momento difícil, y luego voy a regresar a sentirme tranquila y en paz, en calma, y contactar también con momentos que generaron bienestar en mí, ¿no? Y a lo mejor otro día puedo explorar un poquito más. Y eso pues en terapia se da si con una persona que te sepa acompañar en esa pendulación, que tú puedas ir poco a poco adentrándote. Ok, pues muchísimas gracias por ese tip. Yo lo empecé a practicar justo el año pasado y sí te cambia tu panorama muchísimo, y estarte acordando de las cosas buenas que has vivido, creo que es como una vitamina constante que te estás dando de que lo que has vivido ha valido la pena, ¿no? Claro. Es creo que lo que me ha servido a mí, y también acordarme de, sobre todo, ¿sabes qué? Te acuerdas de las sensaciones que viviste en aquel momento y lo disfrutas y lo tratas de vivir, de traerlo al presente y retomarlo, o sea, en acción, y ya lo sentiste. Entonces, cuando estás bajoneado, cuando traes o te estás enfrentando ante una situación difícil, recuerdas esas sensaciones y esas emociones. Es lo que me está pasando a mí. Y pues muchísimas gracias, chica, por esta entrevista. Vitaminas, aquí está una cápsula más para ustedes. Ahora sí ya saben qué son, cuáles son y cómo debemos de sanar nuestras heridas infantiles. Si pueden ir con una especialista como lo es la psicóloga Adriana Fimbres, adelante. Por favor, si nos puedes pasar tus redes sociales. Ay, a ver si les digo bien esta vez. Sí, en Instagram estoy como Adriana-Sanarte, TikTok de la misma manera, y en Facebook estoy como Sanarte. Ok,
¿Va? Y si tienen cualquier duda, comentario, pónganlos ahí en YouTube. Créanme que siempre su retroalimentación nos sirve a nosotros. Y si le quieren hacer cualquier pregunta en directo en comentarios por medio de nuestro canal, la psicóloga Adriana Fimbres, también lo pueden hacer en YouTube. Así que, vitaminas, recuerden que es tiempo de decir, es tiempo de empatía y sobre todo es tiempo de hablar de salud mental. Estamos in touch.